Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, donde tuvimos la segunda lectura. El libro que viene a continuación es el libro de Josué, capítulo 20, versículo número 2. Josué 22. Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y nuestro tema para esta tarde se titula Cristo, refugio del alma. Y este es un hermoso pasaje que tiene también su inicio allí en el libro de Deuteronomio, un pasaje que habla de la vida, un pasaje que habla de la muerte. Pero no solamente aquello, sino es un pasaje que muestra de manera clara, evidente, el amor de Dios hacia personas. Y vamos a ver dos cosas, básicamente, en el mensaje de esta tarde. En primer lugar, veremos lo que el pasaje nos muestra, vamos a explicar brevemente en qué consisten las ciudades de refugio. Y luego entonces vamos a ver lo que el pasaje nos ilustra, lo que el pasaje nos presenta aquí a partir de esta narrativa. Así que estos van a ser los dos puntos del mensaje, algo simple, pero que a la vez tiene gran relevancia, gran importancia con lo que respecta a la salvación. Así que leíamos en Deuteronomio, donde Moisés está hablando y presentando acerca de estas ciudades de refugio que fueron designadas con un propósito, con instrucciones muy particulares para cuando llegaran a la tierra prometida. Bueno, en Josué ya están en la tierra prometida, ya han tomado posesión de este lugar que Dios les había prometido, así que lo que Moisés había entregado como instrucciones, ya aquí en Josué lo vemos implementado, ciudades de refugio, que tenían el propósito de proteger a personas. Ese era el propósito de estas ciudades, proteger a personas que habían cometido un homicidio de manera accidental, lo que hoy día sería un cuasi delito de homicidio, cuando no hay dolo, no hay intención detrás del acto en sí, no había premeditación, no había alevosía, no había ninguna enemistad o rencilla pasada que pudiera hacer pensar que hubiera una legítima duda de que finalmente aquello fue hecho con alguna intención de maldad. Así que apunta a personas que habían realizado o cometido un homicidio absolutamente involuntario. Por otro lado, tenemos que también en Génesis 9, nuestro Señor había también dado instrucciones para aquel que quite la vida, también la vida le sea quitada. El pago de una vida iba a ser la propia vida. Así que tomando todo esto, lo que tenemos acá es que cuando una persona accidentalmente mataba a otra persona, iba a estar bajo aquellos preceptos de que también debía morir, aunque haya sido accidental, le ha quitado la vida a alguien. Porque el vengador de la sangre, como lo presentaba también el libro de Deuteronomio, iba a actuar tal vez con ira, enojo, iba a buscar a esta persona para darle muerte, sin esperar a que haya un juicio para analizar, para ver si efectivamente aquellas cosas habían sido premeditadas o simplemente un mero accidente. Entonces, lo que tenemos acá es que se nos describe cómo debía operar. Dijimos el propósito, proteger a personas que habían cometido un homicidio completamente involuntario. Y habían también normas para aquel que quitara una vida, tenía que pagar con la vida. Entonces, ¿qué pasaba si había un accidente? ¿Qué pasaba si era algo que no estaba premeditado bajo ninguna circunstancia? No habían enemistades previas, no habían rencillas previas. Y pone un ejemplo el libro de Deuteronomio. Personas tal vez estaban cortando leña y de repente el hacha se le soltó y cayó justo en la cabeza de una persona que estaba un poco más allá y aquello le significó la muerte. Entonces lo que debía hacer aquella persona era correr, dirigirse de manera rauda, de manera rápida a una ciudad de refugio. Porque esta ciudad había sido, como ya mencioné, para proteger. Así que iba a llegar a las puertas de la ciudad e iba a exponer su caso a los ancianos, a los gobernantes, a los que estaban allí presentes, a las autoridades. Y si el relato, el testimonio era hallado auténtico, era hallado creíble, las pruebas que se presentaban eran pruebas indubitables, de tal manera que evidentemente se cumplían las normas para poder acceder a la ciudad de refugio, entonces iba a poder entrar a la ciudad de tal manera que allí iba a poder permanecer
de tal manera que el vengador de la sangre, que probablemente lo iba a seguir para también matarle, no pudiera hacerle daño. Así que si se comprueba mediante el juicio, allí mediante el testimonio que fue accidental, se le iba a declarar inocente, debía permanecer en la ciudad por mucho tiempo, hasta que en primer lugar el sumo sacerdote muriera, y en ese momento entonces iba a poder ser libre, podría retornar a su hogar de manera segura, sin nadie que pudiera obrar en contra. Así que dentro de la ciudad era estar seguro. El sinónimo o el significado de estar dentro de la ciudad era simplemente seguridad. Así que ese hombre, al estar allí, producto de un accidente involuntario, podía sentirse seguro. No estaba en su casa, pero estaba libre del vengador de la sangre que podía estar siguiéndole para poder quitarle la vida. Ahora, estas ciudades estaban en lugares altos, tenían ciertas características que debían cumplir. Debían estar en lugares altos para que sean vistas de todas las personas. Entonces, si alguien llegaba a realizar un acto involuntario dando muerte a otra persona, rápidamente iba a levantar su vista para ver dónde estaba la ciudad más cercana, porque de hecho no debían estar una de otra más allá de aproximadamente 50 kilómetros. Esa era la distancia que debía haber entre las ciudades de refugio. Por eso en Deuteronomio eran 3, y aquí ya vamos a ver un número mayor, porque el terreno era amplio y debía cumplirse esta norma de que no hubiera mucha distancia entre una y otra, de tal manera que las personas cuando iban corriendo por su vida tuvieran la esperanza de llegar. Tenían la esperanza de llegar a este refugio. Así que donde quiera que vivieran, iban a tener una ciudad de refugio cercana. Nadie estaba tan lejos de una de ellas como para pensar que no había esperanza, que no había ningún tipo de solución para aquella circunstancia en la que se encontraba. Además, debían estar estas ciudades preparadas para poder acoger a aquellos que iban a llegar allí, y debían estar en buenas condiciones, no solamente la ciudad en sí, sino los accesos a la ciudad debían estar en buenas condiciones, debían estar correctamente señalizadas para que sea fácil llegar a ellas. Así que anualmente estaban programadas mantenciones, reparaciones de toda índole para que entonces todo estuviera de acuerdo a cómo debía estar. Y además, no solamente estaban en lugares altos, no solamente estaban cercanos a cualquier lugar dentro de Canaán, no solamente debían realizarse mantenciones periódicas para que estuviera en buen lugar y bien preparada, sino que también las puertas jamás debían cerrar. Siempre debían estar abiertas, en cualquier horario, en cualquier momento del día o la noche, las puertas deberían estar abiertas. Y obviamente esto es algo inusual en aquellos años, porque las ciudades estaban completamente cerradas. De hecho, al principio del libro de Josué, vemos la ciudad de Jericó, que tenía una muralla infranqueable. No podían acceder a ella, pero estas ciudades de refugio no tenían puertas, estaban abiertas de tal manera que todos en cualquier momento pudieran entrar a ella. Así que esto es lo que el pasaje nos muestra, una ciudad de refugio para que personas que habían cometido un homicidio involuntario pudieran tener un lugar donde estar seguros y no sean vengados por la muerte de aquel que había fallecido. Ahora, esto es hermoso, ¿verdad? Es una buena historia, pero hay algo más que está atrás de esta historia, porque todo esto es un plan cuidadosamente hecho. Y no solamente cuidadosamente hecho, dado por Dios, por medio de Moisés, implementado aquí en los tiempos de Josué, sino que también era algo maravillosamente presentado. Es hermoso este relato, es hermoso escucharlo, es hermoso estudiarlo, así que está hecho y presentado de una manera cuidadosa y a la vez maravillosa. Porque aquí se nos provee una ilustración acerca de lo que Dios ha hecho ahora para el ser humano. Ya no en aspectos de quitarle la vida a alguien como era la circunstancia de aquellos años, sino ahora con respecto a toda la raza humana que ha fallado delante del Señor, que es pecador delante de Dios, y ahora ha provisto el medio y se nos describe, se nos ilustra acá la manera en cómo el hombre puede alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Así que lo que hallamos en este relato es una hermosa ilustración de lo que el Evangelio es, de lo que es el mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe y solo fe en Cristo. Así que vamos a ir al segundo punto. Y el objetivo de todo esto, simplemente que estas verdades que han de ser presentadas a partir de esta hermosa historia, te permitan ver la gran misericordia de Dios, la gran bondad de Dios mostrado hacia pecadores
proveyendo la manera en cómo podemos ser perdonados por Dios, cómo podemos recibir la misericordia de Dios, cómo podemos alcanzar la gracia de Dios. Así que esto es una ilustración que no tan solo tiene que ver con esos años, sino por medio de esto también se nos presenta a nosotros ahora la manera en cómo podemos ser reconciliados con nuestro Dios. Porque todo ser humano tiene una gran necesidad. Cuando hablamos de necesidad, usualmente pensamos en términos terrenales. Obviamente son necesidades que deben ser cubiertas: el alimento, el vestido, la ropa, lo necesario para la subsistencia. Por cierto, que son necesidades importantes que deben ser cubiertas. Los padres se preocupan de los hijos se preocupan de sus responsabilidades, luego ellos van a ser padres, van a tener que también preocuparse de sus hijos. Pero hay una necesidad que sobrepasa todas este tipo de necesidades que tienen que ver con nuestro pasar en este mundo. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano tiene la gran necesidad de que Cristo les salve, de que nuestro Señor pueda perdonar sus pecados y ser reconciliados con Dios. Puede que no lo sepas, pero esa es la más grande necesidad que tienes. Si estás sin Dios, no eres ciudadano del reino de los cielos, y si la muerte viene a ti en este momento, estarás para siempre desterrado de la presencia de Dios. Así que, querido amigo, obviamente es bueno que te preocupes de las cosas de este mundo para subsistir, pero hay una necesidad del alma que sobrepasa todas y cada una de ellas, que tiene que ver con el destino eterno de tu alma. Ahora, ¿por qué necesitamos ser salvos? Quiero partir preguntando entonces, ¿por qué necesitamos hablar de ser salvos? ¿Por qué necesitamos escuchar acerca de esta realidad? Y esto nos lleva a Dios. Indudablemente, debemos pensar brevemente acerca de Dios. Tenemos que pensar que Él es un Dios perfecto, Él es un Dios santo, Él es un Dios majestuoso, es un Dios completa y absolutamente puro, justo, sin mancha. Así que lo que Él pide de su creación es que precisamente vivamos ahora, nos manda a vivir de acuerdo a sus leyes santas, a sus estándares perfectos, a sus leyes que son leyes de amor. Así que tenemos a un Dios santo. Hoy día es difícil pensar de esta manera, porque de una u otra manera se nos ha presentado un Dios que simplemente es como tu compadre. Así que puedes vivir como quieras, hacer las cosas que quieras, no pasa nada. Hoy día está en boga este asunto de que Dios no es más que una ilusión, así que puedes vivir completamente ajeno a la realidad de que hay un Dios, no vas a tener que dar cuentas, no hay nada que puedas hacer por tu vida, porque simplemente somos un conjunto de células y que al morir todo se ha de acabar. El problema con aquello es que va a ser terrible que si tomas estas filosofías, estas ideas humanas, y llegues al final de tus días y partas del escenario de esta tierra, va a ser tarde cuando te des cuenta que todo aquello era una mentira, que todo aquello no era más que una falsedad. Te vas a encontrar con la terrible realidad de que tendrás que dar cuenta delante del Señor, Dios santo, justo y bueno. Y ahora entonces, cuando nos medimos con las leyes de Dios, los estándares de Dios, las perfecciones de Dios, es que ahora podemos entender por qué necesitamos ser salvos, porque somos pecadores delante de Dios. Hemos violado las leyes de Dios, sin excepción. Hemos hecho lo malo delante del Señor. Hemos mentido, hemos robado, le hemos quitado la gloria al Señor. Nos manda a apartar un día para santificarlo y lo hemos guardado para nuestros propios deleites, olvidándonos del Creador. Nos manda a no matar, como presenta este asunto. Tal vez nadie le ha quitado la vida a alguien física, pero hemos hablado contra alguien, hemos hecho justos juicios en contra de alguien y aquello ya nos hace culpable de ese mandamiento. Ahora, ser culpable de un solo mandamiento, que por cierto los hemos violado todos y no tengo tiempo para probarlo aquello, lo hemos hecho en el pasado, pero solo haber sido culpable de un mandamiento nos hace culpable de toda la ley. Así que obviamente aquello nos lleva a concluir que el hombre es pecador, ha violado las leyes de Dios, se ha ido por un otro camino, no el camino que Dios ha trazado. Así que somos pecadores por naturaleza. Eso es algo que está en la naturaleza del hombre. No se necesita ser pecador un pecado para llegar a ser pecador, sino el hombre por naturaleza es pecador. Pero también llega el momento en que esta naturaleza comienza a manifestarse, que es lo que es llamado el pecado consciente o el pecado práctico,
cuando ya las cosas están en nuestra mente y sabemos que estamos haciendo algo que no corresponde. Así que el pecado es por naturaleza, por un lado, nacemos pecadores, pero también en segundo lugar, ese pecado es un pecado que es por práctica. Y también es un pecado que viene en la práctica ahora por comisión, por hacer cosas que no deben ser hechas, violar las leyes de Dios, pero por otro lado por omisión, por no hacer aquellas cosas que también Dios nos manda a hacer. Entonces la consecuencia de todo esto lo presenta la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte. Así que, ¿qué es el hombre a la luz de esta realidad? ¿Qué es el hombre a la luz de estas circunstancias? No es más que un fugitivo escapando de la muerte. Es como un fugitivo que, a partir de las cosas que hace, de su trabajo, de sus estudios, de sus quehaceres, de su vida, comienza como a escapar de la muerte pensando que nunca ha de llegar aquel momento. Y toda nuestra vida termina siendo como: soy un niño, luego llego a la adolescencia, llego a ser un joven, ya pienso en trabajar, ya pienso en casarme, luego vienen los hijos y llega una familia y luego añoran que vengan los nietos y de repente no nos damos ni cuenta, ya estamos pintando canas, 60, 70, 80 años, ya estamos mucho más cerca de la muerte. Pero más allá de todo esto hay una realidad: que todo fugitivo ha de ser encontrado, porque un día llegará el momento en que las garras de la muerte nos van a alcanzar y deberemos presentarnos delante de aquel que nos ha dado la vida, a dar cuentas delante de Él. Así que es por esta realidad que acabo de mencionar, esta terrible realidad en la que todo hombre a la cual está expuesto todo hombre, es que está la profunda, la gran necesidad de estar reconciliado con Dios. Y esta es la más grande necesidad que el hombre tiene. Esta es la más grande necesidad que todo ser humano tiene: estar reconciliados con Dios, ser perdonados, ser limpiados sus pecados y ahora hallar vida eterna. Y en este relato se nos ilustra a Cristo entonces como ese único refugio en el cual podemos hallar perdón de pecados, el único refugio en el cual el hombre puede hallar reconciliación con Dios, el único refugio en el cual cualquier alma necesitada puede hallar descanso, verdadero descanso para su alma. Así que en esta ciudad de refugio se presentan muchos estímulos para que podamos acudir al Señor, seas adulto, seas joven, seas niño, estés en el vigor de las fuerzas o ya en el ocaso de la vida. Este mensaje es para ti y hay estímulos para que puedas entonces considerar, pensar con respecto a tu vida delante del Señor. Así como ya me mencioné, estas ciudades fueron designadas por Dios, dadas a Moisés y establecidas ya aquí cuando Josué nos relata en el capítulo número 20. Y así también es la salvación. La salvación no viene del hombre, la salvación no viene de ninguna institución humana, la salvación no viene por pertenecer a alguna raza, no viene o alguna etnia, no viene por pertenecer a alguna familia que simplemente nos haya instruido en la verdad de Dios como aquello suficiente. La salvación no viene por medio de ritos, por medio de ceremonias. La salvación viene de parte de Dios. Y esto es un acto de gracia que Dios hace en favor de pecadores. Eso es gracia, un favor inmerecido. Es darnos lo que no merecemos. Es una misericordia, una bondad hacia personas que precisamente están en contra de Dios, llevando una vida en contra de Él. Gracia, qué hermosa palabra. Y usualmente cuando hablamos de salvación, esta palabra, flota inmediatamente, la gracia, algo que recibimos de parte de Dios. Es algo que Dios hace, el más grande de todos, hace algo por el más indigno pecador. Un pecador condenado a los ojos de Dios, viviendo lejos de Dios, por un pecador que está completamente gobernado por estas cosas anti Dios, sin esperanza. El más grande de todos hace algo por pecadores. Así que Dios trae perdón, Él nos recibe, nos da una nueva naturaleza, una nueva vida para poder ahora vivir para gloria suya. Así que esto viene de parte de Dios, no es algo que podamos generar por nosotros mismos, por un buen comportamiento simplemente, o por algún rito o algo similar. Viene de parte de Dios. Y como viene de parte de Dios,
debemos acudir a Él y no podemos hallar ayuda en ningún otro lugar. No podemos hallar ayuda en ni siquiera nuestras propias ideas acerca de la bondad, nuestras propias ideas acerca del mérito que podemos presentar delante del Señor, nuestras propias ideas acerca de lo que es la seguridad en nuestra propia vida, etc. Todas esas ideas no tienen lugar porque esto es algo que viene de Dios. No la podemos buscar en nuestros esfuerzos, no la podemos ganar por nuestros méritos, no es algo que descansa en nuestras capacidades o las capacidades de otra persona. Si viene de Dios, es a Él a quien debemos acudir buscando y pidiendo ser perdonados de nuestros pecados. Además, estos lugares estaban claramente marcados. Los caminos estaban señalizados de tal manera que las personas pudieran no perderse caminando o corriendo hacia las ciudades de refugio. Además, estaban visibles desde lejos y eran revisadas continuamente para quitar cualquier obstáculo, para dar a la persona la oportunidad de poder huir y salvar su vida. Y así también el camino al perdón, el camino a la vida eterna está claramente marcado en Cristo. Él dijo en Juan 14, yo soy el camino. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra oportunidad fuera de Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice a Él, absolutamente nadie va al Padre si no es por Él. Y todo lo que Él logró en la cruz del Calvario. Allí Él fue levantado y durante 6 horas estuvo colgado en la cruz del Calvario. La gente hacía escarnio de Él, burla, menosprecio fue lo que recibió. 2 ladrones a su lado también continuaban con esa burla, muy cerca de Él. Pero las primeras palabras de Cristo fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí estuvo 6 horas, y las siguientes o segundas 3 horas fue cuando el Padre cargó sobre Él las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a correr a Cristo buscando en Él refugio, en Él salvación y tan solo en Él descanso para sus almas. Así que de la misma manera como estas ciudades estaban en alto y debían mirar a ellas para saber dónde ir, debes saber que Cristo ha sido levantado para que sepas y comprendas que fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Puedes tener un hermoso pasar en esta vida, puedes ser lleno de bendiciones materiales, tener una hermosa familia, puedes tener grandes logros, éxitos en distintos ámbitos, pero si mueres sin Cristo, queridos amigos, no tienes absolutamente nada. Nada de ello llevarás en la muerte. Tal vez ha sido un funeral, los ponen en una caja hermosa, a muchos le ponen joyas, aquellas cosas que amaban en la vida. Pero todo eso se pudre, nada se va, todo queda bajo la tierra. Por eso bien dijo Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Lo tiene absolutamente todo, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene absolutamente nada. Así que necesitas mirar a Cristo. Él fue levantado en la cruz del Calvario y tan solo por medio de Él es que puede ser perdonados. El camino está marcado. No son mis obras. En primer lugar es el arrepentimiento. Aquí está mi vida, Señor. Esto es lo que he hecho. Estas son las cosas que han dominado mi existencia. Te he ignorado, he sido indiferente a ti, te he rechazado. He seguido mi propio camino. He elegido mi manera de entender la vida. Aquí está mi orgullo. Aquí está mi maldad. Aquí están mis malos pensamientos. Aquí está mi rebeldía. Aquí está mi desobediencia. Aquí están todas estas cosas que he hecho. Son tantas que no podrías enumerarlas, pero te acordarás de aquellos grandes pecados que han dominado tu vida. Aquí está, Señor. Sé que he obrado contra ti. Sé que este no es un problema de otras personas, es un problema personal. Esto es lo que soy, Señor. Vengo delante de ti confesando mi pecado. Pero a la medida que confiesas tu pecado, ahora debes mirar a Cristo y confiar que Él en la cruz del Calvario pagó por todos y cada uno de ellos, sin excepción, pecados pasados, presentes y futuros. Así que confías en Él, te entregas a Él, sabiendo que Él es el único camino, es la única persona que puede reconciliarte con Dios. Este es el camino que Dios ha designado. No hay otro lugar donde puedas ir por ayuda, tan solo es Cristo. Y el camino está marcado por medio de su obra en la cruz del Calvario. Estos lugares, las ciudades de refugio, eran para personas que habían hecho algo terrible. Habían matado a otra persona. Y así también lo somos nosotros. Somos pecadores. Hemos actuado ya sea por indiferencia,
ya sea por ignorancia o ya sea por un rechazo activo a las cosas espirituales. Todo aquello está enmarcado dentro de un corazón que está en contra de Dios. Y ya dijimos, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte entonces es el gran enemigo. Y ahora Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Así que esos lugares eran para personas como tú, para personas como yo. Cristo ahora es para pecadores que han hecho lo malo delante del Señor, que han desobedecido sus normas santas, y tan solo ahora por medio de lo que Cristo hizo es que podemos alcanzar salvación y vida eterna. Tal vez alguien dice, esto es algo muy complicado. El Evangelio es algo lleno de normas, un mal entendimiento acerca de lo que el Evangelio es, porque tal como la ciudad de refugio, esto es un acceso simple, nada que puedas hacer, ninguna manda que pagar, ni cuadras, ni kilómetros que caminar golpeando tu cuerpo. Nada de aquellas cosas sirven, es algo simple. Debes venir delante del Señor, confesando tus pecados y confiando en Cristo como el único mediador. Ningún rito externo, ninguna preparación externa, tan solo venir delante de Él, confesar tu pecado y confiar en Cristo. Ahora, el nombre de las ciudades también nos apunta a Cristo como el refugio de nuestras almas. Porque el nombre de cada una de las ciudades que nos describe Josué aquí anima a la gente a venir a las ciudades de refugio. Y son beneficios espirituales que nos hablan también acerca de la salvación. Así que tenemos acá en el versículo 35, versículo 7, entonces señalaron Sedes, Siquem, etc. Vamos a ver rápidamente el significado de estos nombres para recibir aliento en la búsqueda de salvación. Sedes significa santo y Cristo también es el santo que no hizo maldad. La vida que no podíamos vivir, Él la vivió. Nosotros no obedecemos las normas de Dios. Cristo, que está mostrado aquí, vivió completamente obediente a las normas de Dios. No es que Dios pase por alto el pecado, queridos amigos, como usualmente tal vez nosotros lo hacemos cuando viene alguna visita y estamos apurados, barremos y la escondemos debajo de la alfombra para simplemente después barrerla. El Señor no puede hacer eso. El Señor debe tratar con el pecado. Así que cuando Cristo vino, vivió una obediencia completa, las demandas perfectas de Dios, para que ahora esa justicia nos sea imputada a nosotros cuando creemos en Él. Siquem significa hombro, nos habla de poder, nos habla de fuerza. Así que Cristo es un refugio para quien está cansado, para hallar descanso en la misericordia de Dios, para refrescar su alma. Son las palabras que encontramos también en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él tiene un brazo firme que nos sostiene, que nos ayuda, que da verdadero descanso. Hebrón significa compañerismo, comunión. Así que para aquel que no tiene esperanza, que está desamparado, ahora en Cristo haya comunión con Dios. Haya compañerismo con Dios y una familia que también ha creído en Cristo, con los cuales a disfrutar de una hermosa convivencia. Becer significa fortaleza. Nahum 1:7 dice, Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así que Cristo ahora es el refugio para el débil, para el sin esperanza, para aquel que reconoce que no puede hacer nada por sí mismo. Es en Cristo que hallamos verdadera fortaleza. Otra ciudad que nombrada aquí es Ramot, significa alta torre, algo exaltado, algo que es alto. Y así Cristo también fue levantado, fue claramente visto, y ahora, de acuerdo a Filipenses, ha sido llevado a Cristo elevado en gloria, y si venimos a Él, también tenemos promesa de que estaremos por siempre y para siempre disfrutando de las glorias eternas que fue a preparar para sus hijos. Luego tenemos Golán, lo que es gozo y alegría. Esta ciudad estaba separada, estaba apartada, y allí había seguridad, allí había gozo, había alegría para aquel que estaba refugiado, producto de aquella circunstancia. Así también el que ha sido justificado por Cristo, el que ha obtenido perdón de los pecados, dice que tenemos paz, tenemos gozo, tenemos verdadera dicha, verdadera felicidad. Nada del mundo te puede dar esto. Muchos de acá lo pueden testificar. Buscaron en el mundo la felicidad, buscaron en el mundo la paz, en los placeres, en las entretenciones, o en los éxitos, o en la familia, o en distintas cosas, pero nada de aquello
le pudo dar paz. Nada del mundo puede dar esto con sus formas, con sus maneras, con sus ideas, con sus pensamientos. Tan solo Cristo es el que da verdadera paz, verdadera dicha, verdadera felicidad. Así que, queridos amigos, estas ciudades eran refugio. También Cristo es el único refugio para el alma atribulada, para el alma angustiada, para el alma necesitada. Las puertas estaban siempre abiertas. Así el camino al Evangelio, a la salvación está siempre abierto. Puede ser hoy día. Tal vez llegarás a tu hogar, meditarás en estas cosas, buscarás un lugar donde puedas tal vez tranquilamente orar al Señor e irás como nunca delante del Señor. Aquí esto es lo que soy, esta es mi vida, esto es lo que he hecho. Y sé, Dios mío, que si vengo a ti con sinceridad, confiando en Cristo, tú me recibirás. Las puertas están siempre abiertas, siempre son accesibles y cercanas a todos. Así está Cristo, accesible al pecador. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y además eran la única esperanza para el acusado. Así Cristo también es el único camino para ser perdonado y para estar reconciliado con Dios. Así que esto es para todo tipo de personas. El Señor no excluye absolutamente a nadie. Pero por otro lado, qué dolor es no tener ningún lugar a donde ir. Qué terrible es no tener un lugar de refugio. Pero Cristo aquí se levanta entonces como el único refugio para almas que reciban perdón, libertad de la culpa, libertad de la eterna condenación. Él es el único que puede traer paz al alma. Es una paz que ni siquiera puedo explicar con palabras. De hecho, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, autor de más de 10 cartas del Nuevo Testamento, simplemente el hablar de la paz, dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que está allí, no puede ser explicado. Es algo que Dios da a aquellos que vienen delante del Señor. Así que ahora debes ser como estos hombres que se nos ilustran aquí, se nos presentan en Josué. Hombres que eran culpables y que debían correr rápido y raudo a donde estaba la ciudad de refugio. Así también debe venir delante del Señor. Debe venir rápido. Dice la palabra del Señor que apenas hay un paso entre mí y la muerte. La pregunta es, ¿puedes tener la certeza de que mañana estarás con vida? ¿O la próxima semana? ¿Tienes la certeza completa de que el próximo domingo, una vez más, podrás venir a escuchar el Evangelio? Nadie lo puede decir. Nadie lo puede decir con certeza. Así que por eso el llamado de Dios siempre es a hoy. Cuando escuchas la palabra del Señor venir delante de Él, pídele que te dé una nueva vida, un nuevo corazón, que te haga una nueva persona. Pídele que te reciba, que perdone tus pecados. Y aunque la incredulidad intente bloquear el camino, debes mirar más allá. Tal como estos hombres, seguramente cansados, en algún momento levantaban su cabeza y miraban la ciudad de refugio, eran alentados. Así también debes ver a Cristo. El que a Él viene, Él jamás le va a echar fuera. Ni que la burla, ni el menosprecio de los demás, la incredulidad pueda detenerte en venir delante del Señor rogando por su perdón. No desprecies al Salvador. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero debo advertirte también que si no acudes a la ciudad de refugio como le pasaba a estos hombres, el vengador iba a venir y les iba a arrebatar la vida. Si tú no vienes a Cristo y llega la muerte a ti, debes saber que habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay refugio, en Cristo hay salvación para almas necesitadas. Que el Señor nos ayude a todos.